Hay un pez en el mar que se llama rémora. ¿Te suena rémora, no es cierto? Sí, ¿has visto una? ¿Has pescado una? ¿Una rémora? ¿No será una rémora del pasado? Es un chiste. Lo que pasa es que la rémora, por una característica propia de ella, se convierte en una metáfora automática directamente. Entonces muchas personas dicen, sí, porque esto que está pasando es una rémora del pasado, dicen. La rémora es un pez que puede ser largo, hay desde distintos tamaños, pero pueden llegar a tener 17 metros de largo, hasta 22 metros de largo, se ha encontrado algunos. Viven pegados en simbiosis a los tiburones, a las ballenas y a otros animales marinos muy grandes. La rémora tiene en la cabeza un disco adhesivo que se llama disco de succión, que les permite prenderse. Entonces se pueden prender del cuerpo de un tiburón, por ejemplo, y entonces se ahorran de tener que respirar porque el otro le mueve el agua automáticamente, se ahorran de buscar comida porque todo el tiempo van a estar rodeados en un lugar donde de a momentos hay un montón de restos de comida, incluso hasta los restos de heces fecales de los propios animales, que tienen algún alimentito ahí como para nutrir esa pobre vida que va pegada a la vida de un animal mucho más grande. Esa capacidad que tienen las rémoras de vivir pegados en forma así parasitaria a otro animal es un problema para el animal que parasitan, porque por ejemplo, si una ballena se llena de estos bichos, entonces ya empieza a tener problemas con las heridas que le causan los discos de succión y empiezan a frenarse en su avance, porque en su avance tienen que llevar arrastrando toda la cantidad de rémoras que tienen. Son las rémoras del pasado. O sea, yo quiero hablar de una rémora hoy que muchas veces tenemos. Es una rémora de la infancia, que nosotros la llevamos sin querer, porque como ha estado toda la vida ahí, pensamos que es normal. Y no, no es normal. Es una rémora del pasado. Otra vez, qué bárbaro, estos políticos, che. Bueno, esa rémora es la idea que nosotros tenemos desde cuando somos pequeños de que hay cosas que son así. Vos fíjate que los chicos tienen esto, de que hay cosas que ellos consideran que son así. Entonces, por ejemplo, un chiquito dice, bueno, pero ahora vamos a jugar al fútbol, pero la pelota sí se puede agarrar con la mano. Y entonces el otro se queja y dice, no, 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 porque la pelota no se puede agarrar con la mano. Ahora, esa concepción de que la pelota sí o no se puede agarrar con la mano, ¿de dónde sale? Ah, no sé, pero los chicos, si los grandes le dicen a unos chiquitos, le dicen una cosa, ellos la aceptan. No, no discuten, los chiquitos ya se van poniendo más zorros después cuando son más grandes, pero cuando son chiquitos vos le decís cualquier tontería a un chiquito y se la cree. ¿Por qué? Porque dan por sentado que si se lo dijo una persona grande, automáticamente es verdad. Y ese es un problema, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestra nietita más chiquita ahora acá viviendo cerca de nosotros y entonces es un problema porque vos le decís a ella, después vamos a ir a tomar un helado. La palabra después no le significa nada. Simplemente escuchó, vamos a tomar un helado, punto. Y entonces empieza, yo quiero tal, y vamos acá y vea, vamos a hacer así. Bueno, ya no habla tanto todavía, pero empieza a girar todo el universo alrededor de vamos a tomar helado y no de después vamos a tomar helado. Y entonces los chiquitos tienen muchos problemas de esos. Cuando venga papá del trabajo, entonces, toda esa parte, cuando venga el papá del trabajo, toda esa parte no registran. Es como si no se lo hubieras dicho, solamente van a registrar lo que dijo. Nosotros, esa rémora que tenemos del pasado, esos viejos rémoras del pasado, que damos por sentado que hay cosas que son así, una de las rémoras de estas más importantes es que nosotros consideramos que las cosas son así simplemente porque todo el mundo cree que las cosas son así. Es difícil distinguirse del resto de la manada, porque distinguirse o no distinguirse
del resto de la manada humana, es una rémora del pasado. Uy, uy, venimos bravos hoy. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es una forma de decir yo, pero él no decía yo, sino decía Hijo del Hombre. Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Excelente. Pedrito ahí se anotó un poroto grande como una casa. Eso está en Marcos 16, 13 y los dos versículos que siguen por ahí. Vos fíjate cómo Jesús le preguntó un día, derecho viejo, ¿qué dice la gente? Y vos fíjate que en el panorama que le presentan está desde un caso resonante de hace poco tiempo, Juan el Bautista, todos habían quedado muy impresionados por esa imagen que nos queda de Juan el Bautista, que quizá la imagen mejor de él sería cuando, para mí es maravillosa, cuando él estaba bautizando en el río Jordán y viene Jesús a él para que lo bautice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa declaración de Juan el Bautista nunca la vamos a poder enfatizar suficiente. Sin embargo, la imagen que tenía la gente de ese tiempo, ¿cuál es? La imagen de la cabeza de Juan el Bautista en un plato de plata, que ninguno de ellos la vio ni en foto porque no había foto, pero todos se la imaginaban y entonces era una verdadera película de terror. Esa es una rémora del pasado reciente. Otros decían que era Elías, un profeta, para los judíos era el profeta, un profeta desafiante, un profeta provocador, era maravilloso. No está mal la idea, ¿eh? Pero es otra rémora del pasado. Hubo otros decían que era Jeremías o uno de los profetas. No, ¿sabes que para mí este es la reencarnación de fulano de tal? Entonces decía su profeta favorito, así eh, lo, hablaban de Jesús. El problema de lo que piensa la gente, ¿no? Vos pensá un poquito conmigo esta mañana, cuántas cosas que nosotros pensamos, las pensamos en realidad porque todo el mundo la piensa. Y eso habría que pensarlo también, porque no todo el mundo la piensa. La gente no cuestiona muchas cosas, simplemente las acepta. Vos fíjate cómo se hacen las fake news. ¿Viste que durante la pandemia tuvimos una avalancha de fake news? Bueno, vos fíjate cómo la gente no ha dejado de ser así. Ya pasó la parte grosa de la pandemia. Sin embargo, hay un montón de cosas que siempre la gente cree sobre un tema de actualidad. Por ejemplo, guerra en Rumania. Estoy como todos los otros, como esos que dicen de la guerra y recordando alguna guerra del pasado inmediato y no la guerra que está habiendo ahora mismo en Ucrania. Entonces, sí, en Ucrania pasó tal y bueno, la gente cree todo lo que escucha. ¿Por qué? Porque si sale en la televisión, es verdad. O por si salían los diarios, decían antes, si está en el diario, debe ser porque es verdad. Está en el diario. Eso es una rémora del pasado, otra vez. Dice, no, no, pero está, yo lo vi en televisión. En televisión pasaron, bueno, ahora yo te pregunto a vos, ¿qué te representa Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? ¿No se te estará representando una imagen religiosa, un personaje de la antigüedad que era muy bueno, un flaco, una especie de hippie, desafiante del sistema? ¿O es realmente una persona de la cual vos sos un discípulo? Te lo dejo para que lo pienses.